Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar para comenzar este nuevo estudio. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nuestras vidas, porque día a día nos enseñas cosas nuevas en tu palabra, cosas que tal vez hemos leído muchas veces, Señor, pero tú nos vas enseñando nuevamente el significado a cada paso, Señor. Ayúdanos a vivir, a dar nuestras vidas por esta preciosa palabra, a vivir escudriñando esta preciosa palabra que nos llena no solamente de sabiduría intelectual, sino verdaderamente nos llena nuestro espíritu, nos llena nuestras almas, nos enseña a andar en el día a día. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Bendícenos, bendice a cada uno de los que están escuchando esta enseñanza y bendice mi vida, Señor, para que de mi boca no salga ninguna imprudencia, ni nada que sea inventado por mí mismo, sino verdaderamente inspirado por tu Santo Espíritu. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 7 y vamos a continuar a partir del versículo 7 al versículo 11. Dice así el Señor Jesucristo. Estas son palabras de nuestro Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. A la palabra del Señor. Bueno, continuamos estudiando estas enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Seguimos en el Sermón del Monte, en este estudio general que se llama La vida y las enseñanzas de Jesús. Hace un buen tiempo ya que estamos en el Sermón del Monte y lo que nos falta todavía, tenemos varias enseñanzas todavía por delante. La enseñanza de hoy se llama, le puse yo por nombre, pero obviamente basada en lo que acabamos de leer, pidan, busquen, llamen. Ese es el nombre de esta enseñanza. Pidan, busquen, llamen. Llegamos a otro de esos pasajes, entre comillas, controversiales para algunos, porque sacándolo de contexto se lo puede malinterpretar o hacer decir lo que obviamente no dice, ¿no? Este es otro de esos famosos versículos muy usados en ciertas congregaciones. Pero como ya hemos dicho y seguiremos repitiendo hasta el cansancio y para siempre, la palabra de Dios es su propia intérprete, ¿sí? Yo no puedo darle yo el sentido que a mí me parece, sino que en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, está la respuesta a cómo debo interpretar un determinado pasaje. En muchos casos, en el mismo pasaje está. Porque muchos se quedan, por ejemplo, con estos primeros dos versículos y la respuesta a estos versículos también está en los siguientes tres. Ni siquiera hay que irse a otro libro para entenderlo. Pero bueno, vamos a analizarlo como hacemos siempre, paso a paso, versículo a versículo. Hemos optado por esta forma de estudio, ¿no? Versículo a versículo, y creo que nos ha sido de mucha bendición. Porque cuando uno estudia por temas, ¿no? o por libros generales o por distintas cosas, por ahí se pierden muchas pequeñas cositas que están escritas en la palabra de Dios y que si no las leemos así paso a paso, por ahí las pasamos por alto, ¿no? Fíjense, dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Luego de hablar de los temas, el juzgar a los demás, que ya aprendimos, que el Señor no es que nos manda a no tener juicios, sino a juzgar con justo juicio, a ser sabios, y a no juzgar a los demás con un juicio más pesado del que nos juzgamos nosotros mismos, ¿no? Y luego vimos el tema de no echar perlas a los cerdos. Luego de hablar de estos dos temas, Jesús pasa directamente a este tema totalmente distinto. Esto lo que nos indica precisamente es que
Como ya dijimos, no es que el Señor Jesús subió al monte y el sermón del monte fueron estas palabras exactas, sino que cada uno de estos temas son como, precisamente, estos títulos son como un temario que dio el Señor Jesús en el sermón del monte, porque vemos que subió de día y terminó bajando de noche, o cuando estaba anocheciendo, al atardecer. Entonces duró unas buenas horas este sermón. Nosotros lo podemos leer entero en unos minutos, pero no, esto duró unas buenas horas. O sea, esto que leemos son en particular lo que recuerda, lo que escribió en general Mateo, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que precisamente hay cositas que por ejemplo a Mateo se le pasaron, pero sí las escribió Lucas. Cuando leemos este versículo podemos notar que está en imperativo la palabra de Jesús. Es una orden, ¿sí? Es un mandamiento. Dice, pedid, buscad, llamad. Las tres palabras están en modo imperativo, o sea, hacelo así, es una orden, es un mandamiento. Vamos a leer la frase completa, porque es así. Versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. A modo de estudio podemos destacar de que se repite mucho, no solamente en las palabras de Jesús, sino en la Biblia, este juego de tres ejemplos. ¿Sí? Es muy normal este juego de tres ejemplos. Fíjense que dice pedir, buscar y hallaréis. Y luego dice, porque el que pide se le da, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Este tipo de juegos de tres ejemplos lo hace muchas veces el Señor Jesús y también se hace muchas veces en toda la Biblia. Es una forma de la escritura hebraica, ¿no? de los judíos de aquel tiempo. Era una forma muy, muy común el buscar paralelismos para comparar o para dar siempre tres ejemplos en lo posible. A veces lo hacían con dos ejemplos, pero en la mayoría son tres ejemplos. Era lo más común. Estos dos versículos que acabamos de leer, el versículo 7 y 8, serían lo que se llama una máxima, ¿sí? O una frase principal. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, es atendido. Esa sería la máxima. Pidan, porque el que pide va a recibir. En los versículos siguientes, vamos a ver que esto se aplica perfectamente a Dios, a pedirle a Dios, a buscar a Dios, a llamar a las puertas del cielo, obviamente, por medio de la oración. Se aplica a Dios, pero la enseñanza va aún más allá que solamente al tema de la oración, que es el tema general en que se usa esta enseñanza, ¿no? La forma en la que Jesús expresó estos tres ejemplos, fíjense que es totalitaria, ¿sí? Dice, pedí que vas a recibir, ¿sí? No dice que vamos a recibir exactamente lo que pedimos, sino que vamos a recibir algo, pero es total. Vos pedí, por eso digo totalitario, no en el sentido de la palabra, nosotros conocemos totalitario como a un líder malvado, ¿no? No, la palabra me refiero que se refiere al total de la expresión. Pedí porque vas a recibir, es total, es absoluto, porque vas a recibir. Y no dice que vas a recibir exactamente lo que pediste, sino que vas a recibir algo, lo que sea, por haber pedido. Tal vez ese pedir, y hay una cosa que no gusta mucho a la gente, pero cuando uno recibe un no de parte de Dios, ya está recibiendo. ¿Sí? Pedid porque vas a recibir. Y tal vez lo que vas a recibir es un no de parte de Dios. Y esa es la respuesta. Este ejemplo lo encontramos en el apóstol Pablo. Pablo cuenta de que tenía un aguijón en su carne, o sea, lo que significa una molestia física o una enfermedad. Algunos dicen que miopía, o tal vez que dolores en la rodilla, hay distintos, como no aclara qué es, se especula muchas cosas.
Y dice que 3 veces le clamó al Señor que le quitara esta enfermedad o esta aguijón en la carne. 3 veces le pidió. Y la respuesta fue contundente de parte de Dios. No. ¿Sí? No. Esa fue la respuesta de Dios. Que te alcance con mi gracia. O sea, que te alcance con el hecho de que sos salvo. Porque no te voy a dar la sanidad de eso, porque en cuanto vos estás bien, ya te enalteces. Por eso dice Pablo, para que la grandeza de la revelación, porque a Pablo se le reveló realmente muchas cosas, incluso lo que vio Juan en el Apocalipsis, gran parte de eso también se le reveló a Pablo, pero Pablo no era su ministerio estar contándolo, ese fue el ministerio de Juan. Pero Pablo dice que sí, que él recibió, realmente vio cosas que ni siquiera las puede explicar. Dice, para que la grandeza de la revelación no me enaltezca sobremanera, dice, me fue dado este aguijón en la carne. O sea, él entendía que esa enfermedad que él tenía, o lo que sea que él tuviera, era un no de Dios para que él no se enalteciera a sí mismo. Esa era una respuesta. Pedid y vas a recibir. ¿Qué es lo que recibió Pablo? Una respuesta exacta de por qué no le podía Dios dar lo que estaba pidiendo. Luego dice, busca. Busca, porque el que busca, encuentra, sería la frase dicha por nosotros, ¿no? Acá nosotros leemos buscad y hallaréis. Obviamente es el español de Castilla que se hablaba hace como 100 años. Nuestra frase sería busca, porque el que busca, encuentra. Así de simple. Hago un par de ejemplos, ¿no? Si se me perdió una herramienta dentro de mi casa, ¿cómo es más posible que la encuentre? ¿Revolviendo cada rincón de mi casa o quejándome de que no dejan las cosas en su lugar? Obviamente, buscándola, esa va a ser la mejor manera de encontrarla. Quejándome no voy a lograr nada, o solamente voy a incomodar a todo el mundo, voy a poner mal a todo el mundo. Lo ideal sería revolver mi casa, ponerme a buscar, lamentablemente, porque la tocaron y no saben dónde la pusieron. Bueno, la voy a encontrar más seguro si la busco que si me quejo. Y la misma manera, digo, si yo necesito trabajo, ¿cómo es más posible que lo encuentre? ¿Buscando trabajo o quejándome de la economía argentina y tirado en el sillón y viendo las noticias, lo mal que está todo? ¿Cómo es más posible que yo llegue a encontrar un trabajo? Buscándolo. Esa es la forma. Búscalo. El ejemplo bíblico de gente que buscaba verdaderamente algo, por ejemplo, lo tenemos en la mujer del flujo de sangre que se llegó a Jesús. Ella, si bien cuando llegó a Jesús, cuando encontró a Jesús, tuvo fe en el Señor, pero dice la palabra de Dios que antes de eso se había gastado todo en médicos y en vez de mejorar, empeoraba. Esto no quiere decir, en ninguna manera quiere decir que ella no confiaba en Dios. Ella estaba buscando ser sana. Ella buscó y terminó encontrando a Jesús. Hay que ver si ella se hubiese dejado, si ella no hubiese tenido ganas de buscar una sanidad para ella, si hubiese sido una mujer abandonada, que no le importa nada, o sea, abandonada de sí misma, abandonada, que ella misma se autoabandona. No, esta mujer buscaba estar bien, ¿sí? La Biblia no condena que ella buscó en los médicos, lo muestra como un testimonio. Era una enfermedad tan grave que los médicos no la podían curar y habían empeorado las cosas. Y eso no es que lo hicieron con maldad. Seguramente no sabían cómo terminar con esta enfermedad, con este flujo de sangre imparable de la mujer. Ella buscaba esa sanidad, ella la buscaba ansiosamente al punto que dice que se había gastado todo cuanto tenía. Y por fin el Señor se le presenta. Podemos decir, bueno, se le pudo haber presentado antes del Señor. No, el Señor se presentó cuando se tuvo que presentar. Cuando ella ya había agotado todas las opciones humanas. Y ya no había nada que ella pudiera hacer por sí misma. Más que confiar en Dios. Más que tocar el borde del manto del Señor. Esta mujer estaba buscando. No estaba en su casa tirada esperando que Jesús viniera a sanarla. Lo mismo vemos en este hombre llamado Naamán, que ni siquiera era del pueblo de Israel, era un sirio, o sea, era enemigo del pueblo de Israel. Y sin embargo también tenía una lepra y buscaba a quien lo sanara. Y no había forma, porque en aquel tiempo la lepra, hoy en día la lepra no es nada. Hoy no sé bien con qué medicamento, pero tengo entendido que con los medicamentos normales hacen que ya la lepra no nos afecte. Las vacunas normales que solemos tener desde niños ya es una enfermedad básicamente erradicada. Queda solamente lepra en países pero muy pobres de África.
pero ya acá no existe la lepra. Pero en aquel tiempo, al no haber medicamentos, y era una enfermedad complicada, no se podía sanar, era una enfermedad mortal. Era el SIDA de aquel tiempo, ¿no? El cáncer de aquel tiempo, la lepra. Y este hombre buscó por todos lados y no tenía quien lo sane. Y le dijeron, una de sus criadas le dijo que, le hizo llegar la información de que en Israel había un hombre que era el profeta Eliseo, que había un profeta que tenía el poder del Dios Altísimo y que este hombre podía sanarlo. Y fíjense, se fue de un país al otro había buscado toda su vida cómo sanarse, o toda su vida, o todos los años que tuvo lepra, buscando cómo sanarse y no encontraba, solamente en nada encontraba solución. Y bueno, cuando se enteró esto, no lo dudó, se fue, pidió permiso obviamente y pidió cartas y se fue al pueblo enemigo, porque Israel y Siria no eran pueblos amigos, eran pueblos enemigos, pero no le importó nada. Y allí que encontró al Señor, encontró verdaderamente al Dios de Israel, al punto que dice que, bueno, la gente de otras tierras consideraba que ese Dios los dioses tenían efecto solamente en su tierra, ¿no? en su país, por eso nada más se lleva un poco de tierra y Eliseo no le dice nada, Eliseo se lo permite, porque en la fe de este hombre, bueno, Dios estaba tratando con su fe. Sin embargo, nada más se fue creyendo, ¿no? Pero este hombre estaba buscando esa sanidad y al fin se le reveló y la encontró, sin duda que Dios la permitió. Y por último, el tercer ejemplo que dice, llamad y se os abrirá. ¿Y si me quedé sin gas? ¿Y si me quedé sin gas, por ejemplo, no sé, a las 12 de la noche y lo necesito sí o sí porque tengo gente a comer tarde en casa? ¿Cómo es más posible conseguir ese gas? ¿Quejándome porque ya está todo cerrado? ¿O tal vez llamando a los vecinos, molestando tal vez a algún amigo, a algún familiar, pidiéndole si no tiene una garrafa que le sobre, si me la puede prestar a la que tiene, porque es urgente? ¿Cómo es más posible que yo solucione esa situación? Buscando, pidiendo, llamando. ¿Sí? Esto nos habla de no callarnos, llamar se refiere a hablar, a no callar una necesidad por vergüenza o por pudor. No podemos callarnos cuando tenemos alguna necesidad real. Y tal vez nos estamos pidiendo al Señor que nos ayude, pero tal vez sabemos bien que, qué sé yo, tal vez un hermano en Cristo puede darnos esa solución. Tal vez, no sé, me hace falta, me ha pasado muchas veces de gente que me ha preguntado, che, ¿no tenés un pantaloncito que me preste? Porque tengo una reunión de trabajo y necesito un pantalón de salir. Conmigo lamentablemente se van con las manos vacías porque yo no uso pantalones de vestir, pero muchas veces me han pedido pantalones de vestir. Ahora mira si por ese pudor, por esa vergüenza de que no tengo para comprar un pantalón, no pido nada y me pierdo esa reunión de trabajo. No tengas vergüenza. Cuando hay una necesidad y a veces hay que hablar, simplemente no hay que quedarse con la boca cerrada. ¿Se entiende? Esta no es una enseñanza directamente sobre la oración todavía. Estamos en los versículos 1 y 2. Todavía no se menciona la oración. Perdón, los versículos 7 y 8. No es una enseñanza sobre la oración solamente, sino sobre la vida misma. Estos son principios bíblicos fundamentales para el día a día. ¿Sí? No principios de salvación, principios para vivir el día a día. El hecho de que Jesús lo mencione en tono imperativo, como vimos, nos indica que es una orden que requiere de nuestra acción. Requiere de que hagamos algo. Pedid, buscad, llamad. Si la oración, obviamente la oración es importantísima. No le quito crédito a la oración. Pero si yo quiero verme, por ejemplo, quiero verme físicamente bien, quiero verme fuerte, quiero verme saludable, y hasta, ¿por qué no quiero verme atractivo? Bueno, tengo que dejar de comer como chancho, porque como come el chancho, lo que le tiras enfrente se lo come. Bueno, a veces hacemos eso. ¿Querés crollito? Sí. ¿Querés mate? Sí. ¿Querés café? Sí. Y nunca decimos que no a ninguna comida. Y después nos quejamos de que nuestro cuerpo está mal, que estamos hinchados, que nos duele la espalda. Queremos estar bien, y Señor, cúrame esta enfermedad y ayúdame con estos dolores. Sí, pero no dejas de comer. O sea, todo lo que te ponen enfrente te lo comes. ¿Cómo no querés estar mal del estómago? Precisamente requiere una acción de parte nuestra. Un claro ejemplo de esto
Bueno, y aparte de no comer como chancho, para estar bien requerimos mucho ejercicio, que requiere mucho esfuerzo. Un ejemplo de que esto es así lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios prometía que iba a proteger a Israel de los invasores, pero al mismo tiempo la ciudad edificaba los muros, ¿m? Y siempre había soldados y centinelas haciendo guardia. Y esto no era desconfiar de Dios, sino trabajar precisamente para la obra de Dios, protegiendo a sus propios hermanos. Sí, Dios los iba a proteger, por supuesto, eso era una promesa de Dios, pero eso no significaba que se podían quedar con los muros derribados y bueno, tranquilo, total, el Señor nos protege. No, tenían que tomar alguna decisión, tenían que tomar unas medidas. Así como yo puedo decir, no, voy a poner vidrios solos en la ventana, total, el Señor me protege. No, ponete una reja, porque lamentablemente la mano está dura y hay ladrones, el Señor nos protege en cuanto nosotros seamos precavidos, en cuanto nosotros podamos. Y si no nos alcanza y verdaderamente estamos con lo justo, entonces realmente el Señor nos va a proteger. Si realmente no nos alcanza, estamos llegando a fin de mes con lo justo, con la comida, y no nos alcanza por una reja, y bueno, entonces sí, ahí te entiendo, y ahí vamos a ver la mano de protección de Dios que Dios nos va a cuidar. Pero si tengo la capacidad de comprarla, es un poco miserable de mi parte no brindarle lo mejor a mi familia y a Dios, y Dios se desagrada de eso. Por lo tanto, este principio que nos da Jesús nos enseña que debemos ser activos, actuar, pero también debemos ser proactivos. O sea, proactivo es prevenir, también es anticiparse a las situaciones de peligro o a las situaciones que puedan surgir de lo que sea. Debemos ser activos, pero también debemos ser proactivos, estar atentos a dar lo mejor de nosotros antes de tiempo, a suplir necesidades a veces antes de que surjan, ¿por qué no? No solo orar, sino actuar para obtener resultados, como el ejemplo que daba del ejercicio. Ahora sí vamos a continuar y vamos a ver lo que dice el versículo 9 y 10. Dice, bueno, leímos que 7 y 8, esa es la máxima, ¿no? Esa es la frase principal. Y ahora el Señor hace unas preguntas. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente, ¿no? Bueno, en el versículo paralelo a esto, a esta historia, que está en Lucas 11, que se vuelve a contar esta misma historia, Lucas agrega el ejemplo de un escorpión por un huevo, ¿no? Que dice que aparte de estos dos que ya salen acá, Lucas agrega que Jesús dijo, o qué padre hay que si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Eso está en Lucas 11. Bueno, estos tres ejemplos que Jesús les estaba diciendo en el Sermón del Monte, fíjense nuevamente tres ejemplos, eran cosas que aquellos oyentes que estaban en el sermón estaban entendiendo mucho mejor que nosotros, porque las conocían perfectamente. En aquellas zonas, cuando dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Por qué hace esta comparación? Bueno, porque los panes de antes eran como bollitos, no eran como ahora, como el pan francés que lo tenemos así a lo largo, eran todos bollitos por lo general, o tenían distintas formas, pero el más común, el pan obrero, por llamarlo de alguna forma, que tenía todo el mundo, eran bollitos de pan, ¿no? Y en aquellas zonas de Israel, Jerusalén, todas esas zonas, hay unas piedras que las pueden buscar en Google, se llaman cantos rodados, son unas piedras muy pulidas, muy lisas, ¿no? Por la misma naturaleza han ido erosionando y quedaron así, redonditas y pálidas se ven, ¿no? Y si vos la ves a primera vista, dan el aspecto de un pan en bollito como era en aquel tiempo. Por eso da esta expresión, ¿no? El Señor Jesús da esta expresión de un pan, si le pide pan no le va a dar una piedra. ¿Por qué? Porque esos cantos rodados se parecen mucho a un bollo de pan. Este ejemplo es muy cruel porque se imaginan a un niño con hambre diciéndole, papá, tengo hambre, ¿me das un pan? Y que el padre saca y le da una piedra de estas. ¿Qué habría pasado en ese niño? Y que al verlo se iba a poner contento pensando que ahí estaba el pan para saciar el hambre y al tocarla nomás se habría dado cuenta que esto es una piedra. Mi papá se está burlando de mí. Tengo hambre y mi papá se está burlando de mí. Es un ejemplo hiper cruel, es muy horrible. El segundo ejemplo, y tiene su simbolismo que lo vamos a ver más adelante,
El, el segundo ejemplo también tiene mucho más sentido para los judíos que para nosotros, ya que cuando dice que el hijo le pide un pez y el padre le da una serpiente, nosotros pensamos en una víbora, pero en realidad se refiere específicamente a una anguila. Eso sería exactamente a lo que se refiere, no una serpiente, una víbora, una cascabel o una yarará. No, no, se refiere a una anguila. La anguila es un pez que tiene forma de serpiente, es casi igual que una serpiente, vos lo ves, parece una víbora, pero es un pez. ¿Cuál es el problema con eso? La anguila se come. La anguila se puede comer, no hay ningún problema. Bien, el problema está en que para los israelitas este era un animal inmundo, ¿sí? Y estaba prohibido en la ley de Moisés. Todos los peces sin escama, los animales que se arrastran sobre su vientre, los animales que comen carroña, son animales insalubres, al igual que el cerdo. Estos animales estaban prohibidos por un simbolismo espiritual, pero a la vez por un cuidado paternal de parte de Dios hacia su pueblo Israel. Los quería cuidar de enfermedades. Esto, que el padre le da un animal inmundo en vez de un animal puro como un pescado, también tiene su significado para nuestras vidas, que lo vamos a ver más adelante. Y el tercer ejemplo no está en Mateo, pero sí en Lucas. El hijo pide, dice, un huevo y el padre le da un escorpión. Este parece el ejemplo con menos sentido realmente, pero en aquella zona, por lo que estuve leyendo, hay un escorpión que cuando reposa se acurruca sus pinzas alrededor de su cuerpo y da el aspecto de un huevo. Pues si vos lo ves ahí en el piso, parece un huevo. De hecho, precisamente ese puede que sea su método de cazar también, ¿no? Estar acurrucado, parecer una piedra, parecer un huevo, y cuando se acerca la presa, agarrarlo, ¿no? Imagínense llevarse a la boca un escorpión. Imagínense llevarse a la boca un escorpión y encima creerse que es un huevo. Un escorpión dormido o reposando así, creer que es un huevo y darle una mordida. Este definitivamente sería el peor de los padres del mundo. Al Señor Jesús le encantaba usar estos ejemplos así de exagerados para dar sus lecciones. Bueno, la pregunta del Señor a los oyentes fue, ¿qué padre de ustedes, nos habla a nosotros, qué padre de ustedes haría algo así con sus hijos? Si hay algo que a todos los que tenemos hijos nos afecta, más que nada, es pensar en cosas malas que les podría pasar a nuestros hijos. Yo mismo vivo traumatizado con la idea de que se les caiga agua caliente en sus cuerpitos. A mí me aterroriza esa idea y cada vez que tenemos que llevar alguna olla o lo que sea, una jarra de caliente, una pava para algún lado, yo estoy ahí adelante pateando juguetes, corriendo todo lo que esté en el medio porque no quiero que ni mi mujer ni yo nos tropecemos y terminemos quemando a los chicos. A mí me agobia la sola idea de que mis hijos se quemen con agua caliente. Obviamente preferiría sufrirlo yo a eso, ¿no? Esa es la respuesta de cualquier padre, sin duda, estoy seguro. Al menos cualquier padre medianamente sobrio, ¿no? Bueno, con estos ejemplos tan crueles que el Señor da, un padre que se burla de su hijo dándole algo que se parece a un pan, un padre que le da un animal que sabe bien que el hijo no lo debe comer, que es algo malo que lo coma, por más que se pueda comer, o darle algo que lo puede dañar gravemente, como un escorpión. Estos ejemplos tan crueles pero tan contundentes, luego de ver estos ejemplos, ¿no? Jesús nos muestra ahora, nos cierra la enseñanza en el siguiente versículo, luego de habernos dado estos tres ejemplos, así de exagerados como los leímos, para decirnos esto. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, fíjense cómo nos dice el Señor, ¿no? Ya de entrada nos baja un poco a la humildad, que sepamos reconocer, yo no soy bueno. Cuando al Señor Jesús le dijeron, maestro bueno, dice, bueno solo hay uno, dice él, y es Dios. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. La palabra clave para entender esta enseñanza está
precisamente en esa frase, buenas cosas. No dice que Dios nos va a dar exactamente lo que pedimos, ni tampoco todo lo que pedimos, sino que nos va a dar buenas cosas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando dice todo me es lícito, no se refiere a las cosas que son pecado, porque esas obviamente no nos son lícitas. Ni nos dice, ni nos está hablando de las cosas ilegales, porque obviamente no son lícitas. Está hablando de las cosas lícitas que podemos hacer, de las cosas legales, de las cosas que no ofenden a Dios. Todo lo lícito lo podemos hacer perfectamente. Ahora, no porque algo sea legal es bueno para nuestras vidas. No porque algo sea lícito es lo mejor para nuestras vidas. ¿Se entiende? Anoche hablábamos con mi mujer sobre este tema. Realmente existe lo bueno, pero también existe lo perfecto. Hay dos cosas. Lo bueno para el Hijo de Dios. Lo bueno, lo que puede tener, lo que puede acceder, lo que puede hacer. Pero más allá de lo bueno está lo perfecto. Lo que a Dios le agrada por sobre todas las cosas. Que Dios me permita hacer u obtener cosas buenas no quiere decir que eso sea lo perfecto que Dios quería para mí o para mi vida, para mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, aún el trabajo que obtuve. El hecho de que estas cosas nos hagan bien, podamos comprar ciertas cosas, o podamos hacer ciertas salidas en familia, o podamos tener ciertos momentos. Hay un montón de cosas lícitas que podemos hacer que son hermosas. Ahora, ¿eso es lo perfecto? ¿Eso es exactamente lo que Dios quiere que yo haga este día? ¿Eso es exactamente lo que Dios quiere que yo compre con el dinero que gané en este momento? Y así aplicarlo a todas nuestras vidas. Y es aquí donde los tres ejemplos anteriores, que ahora vamos a ver la enseñanza que tienen, cobran mucho más sentidos. ¿Por qué? Fíjense. En primer lugar, Dios no nos va a dar cosas que parecen buenas, pero son inútiles. Como el ejemplo de la piedra. Por eso pone este ejemplo de la piedra y el pan. Dios no nos va a dar cosas que tienen aspecto de buena, pero no nos van a ser útiles. Si yo me compro un auto, tuve la plata, genial. No tuve ni que meterme en deuda. Compro un auto en efectivo, así, toma, tup, y a los meses lo tengo que vender porque mi familia está pasando necesidades urgentes. Entonces lo más probable es que la compra de ese auto haya sido un impulso mío y no provisión de Dios. No fue lo perfecto, fue lo que Dios me permitió hacer con el dinero que tenía en el momento. Eso no quiere decir que es lo que Dios quería que yo hiciera con ese dinero en ese momento. Tal vez era ahorrarlo, tal vez era invertirlo, tal vez era donarlo, no lo sé. El Señor trata distinto con cada persona. En mi ejemplo personal, que ya lo he contado, me pasó con todo este tema de la cuarentena. Un año antes de nosotros imaginarnos siquiera de que esta gente nos iba a encerrar, nosotros ya estábamos, el negocito, como es un local chiquito, nos estaba quedando chico y ya estábamos mirando distintos lugares más grandes para apuntar. Y algunos eran carísimos, otros estaban en zonas que no nos convenía quedarnos donde estaba. Y había uno que está exactamente enfrente del negocio mío, que es grande, hermoso, hondo, ideal para poner un montón de máquinas de ciber. Y lo que sí estaba sin terminar, estaba feo. Y bueno, yo trabajé de albañil, así que le propuse a la dueña, le dije, mirá, yo te lo termino, yo te lo revoco yo, te lo hago todo yo, y bueno, después me lo descontás del alquiler, no hay problema. Me dijo, vamos a ver, pero al final no me dio bolilla, contrató los contratistas que se lo hicieron, se lo dejaron hermoso, y desde entonces el negocio está vacío. Yo por lo menos se lo habría alquilado, pero bueno, ahí quedó vacío. No se dio nada, por todos lados no se dio ninguna de las cosas que queríamos. Un año después, ¿con qué nos encontramos? Con esta cuarentena que nos obligó a cambiar de rubro de golpe. O sea, si yo hubiese insistido y había otros locales mucho más caros que yo pude haber dicho, no, pero yo voy a tener fe en el Señor, que el Señor va a proveer mucho. No,
No, si no se trata de falta de fe, se trata de lógica. Yo veo la cantidad que me ingresa y digo, no puedo pagar 16.000 pesos un alquiler. Es una locura para mí. No, es mucho, en ese momento sobre todo. Ahora no sé, está como 20 o más. Entonces, simplemente con la prudencia lógica de saber que no es lo que Dios estaba proveyendo, dijimos con mi mujer, no, ¿sabes qué? Se ve que Dios quiere que nos quedemos acá. Por más que nos está quedando chico el local, Dios quiere que nos quedemos acá. Es evidente porque todas las puertas se cierran. No vamos a seguir insistiendo. Y no insistimos más. ¿Y qué pasó? Cuarentenón. Nos encerraron a todos y tuvimos que cambiar de rubro. Gloria a Dios porque no nos fuimos de ese lugar, porque la habríamos pasado muy mal. La habríamos pasado muy mal. Seguramente habríamos tenido que vender todo y cerrar el negocio y hoy estar buscando trabajo. Pero, ¿por qué? Porque no quisimos hacer lo bueno. Se podían haber hecho un montón de cosas. Había gente que me decía, puedes sacar un préstamo y te compras más máquinas. Y yo con el tema de los préstamos soy medio reacio porque, bueno, no importa. El tema es que yo consideré que lo perfecto era, si Dios no lo provee, no tengo por qué hacerlo. Gracias al Señor, que lo perfecto se dio, que fue quedarnos en el lugar. Eso fue realmente la voluntad de Dios. Segundo, Dios no va a proveer cosas que me van a llevar a pecar contra Él. El ejemplo del pescado y la anguila nos muestran claramente que aquellas cosas que parecen provisión de Dios, como dije, la anguila se puede comer perfectamente, es un animal comestible. Aquellas cosas que parecen provisión de Dios, pero solo nos alejan de Él o nos llevan a pecar, no es mucha ciencia, no vienen de la mano de Dios. Así es simple. No vienen de la mano de Dios. Si a mí necesito urgente un celular, por ejemplo, para trabajar, y me vienen a ofrecer un iPhone que vale 30.000 pesos, me lo venden por 4.000 pesos, pero bueno, está negado porque me olvidé la contraseña. Amigo, obviamente ese celular es robado. No, es lógico que ese celular es robado. Y no, pero bueno, pero con 1.000 pesos me los desbloquean y tengo un iPhone de 30.000 por 4.000, 5.000 pesos. Esas cosas no vienen de la mano de Dios, porque me van a llevar a pecar. Y sé bien que es robado. Y uno se da cuenta cuando están ofreciendo cosas robadas. O también un ejemplo que por ahí es un poco peleagudo de dar, pero también una cosa que yo muchas veces, a mí me cuesta comprender, a mí me cuesta comprender mucho, es el tema de los trabajos. Cuando alguien dice, sí, bueno, el Señor me proveyó un trabajo, pero no puedo ir a la iglesia nunca. Sí, yo entiendo que la necesidad nos hace agarrar un trabajo. Ahora, eso realmente, yo hablo como hijo de Dios. Dios me va a proveer un trabajo que no me va a permitir congregarme cuando Dios me manda a que no deje de congregarme. Es un tema, digo, complicado porque yo sé que muchos se pueden atajar, pero Dios me va a mandar a que no deje de congregarme y después me va a dar un trabajo que no me va a permitir ir a la iglesia, no me va a poder permitir participar en nada, voy a estar un montón de horas fuera de casa, así que tampoco voy a estar con mi familia. No, pero cobro muy bien, ¿eh? Yo sinceramente, Maiko, dudaría de que ese trabajo viene de Dios. Yo, por más necesidad que tenga, le digo muchas gracias, pero yo voy a esperar. A mí me parece que esto no es lo perfecto. A mí me parece que lo perfecto de Dios me va a permitir servir al Señor. Me va a permitir seguir yendo a la iglesia, seguir compartiendo con mi familia. No creo que tenga que dejar mi vida entera por un trabajo. Imagino que cada uno tendrá su opinión al respecto, pero yo hablo desde lo que la enseñanza de esto de Jesús nos habla. ¿Qué padre de vosotros, si le pide un pescado, le va a dar un pescado que no puede comer? Un pescado que está prohibido, un pescado que está mal, que a Dios no le agrada. Precisamente este es el ejemplo, así como las cosas robadas, como esas cosas que nos alejan de Dios. Y al final realmente termina pasando así, que muchas veces se agarran estos trabajos y uno termina enfriándose y alejándose del Señor. Y el tercer ejemplo que se le pasó a Mateo, pero Dios permitió que Lucas recopilara este testimonio más completo. Recordemos que Lucas no era uno de los discípulos, sino que fue uno que muchos años después recopiló todas las historias y las escribió en el libro de Lucas. El otro ejemplo es el del huevo y el escorpión. ¿Se imaginan lo terrible que sería ser picado en la lengua por un escorpión venenoso? Cuando esperábamos disfrutar
de un sabroso alimento? Este ejemplo es muy importante porque nos habla de aquellas cosas que queremos disfrutar, pero nos terminan haciendo mucho daño, ya sea daño económico, daño a nuestras vidas espirituales, daño a nuestra familia. Lo primero que se me viene a la cabeza son todas aquellas cosas que compramos esperando disfrutar o vacaciones que esperamos tomarnos y solo terminaron siendo de maldición, de pelea para la familia. ¿Habrá sido Dios quien proveyó esas vacaciones? ¿Habrá sido Dios quien proveyó esas cosas materiales? Yo recuerdo cuántos años quisimos de chico tener la televisión por cable. ¿Cuántos años nos moríamos por tener televisión por cable? Y como no teníamos, bueno, estábamos viviendo en la casa de mis padres, obviamente, y bueno, se hacían cosas en el patio, trabajábamos en el patio, leíamos más la Biblia, escuchábamos la radio, así que poníamos la radio cristiana. En cuanto llegó a casa la televisión por cable, nos absorbió la vida. Nos absorbió la vida. Lo único que nos hizo fue perder tiempo y tiempo. Y gracias a Dios que llegó un momento en el que me di cuenta y corté con el tema ese. De hecho, cuando nosotros con Carla, cuando empezamos a estar juntos, nos pusimos el DirecTV también y lo tuvimos un par de meses y dije, pero por Dios, esto es un gastadero de plata en ver siempre lo mismo. Y le terminamos dando de baja. Yo veo mucha gente que se queja hoy en día del internet. No sé, en el internet yo por lo menos veo lo que quiero cuando quiero. En la televisión por cable tiene un sistema que te engancha un programa tras otro, una publicidad tras otra, para que no te desenganches. Y yo recuerdo que perdíamos el día entero viendo una serie, una película, un dibujito animado. No hacíamos nada más que ver televisión. Íbamos a la escuela y volvíamos televisión toda la tarde hasta la noche tarde. Todos en la familia igual, ¿eh? Todos iguales, perdiendo absorbidos por la televisión. Anhelábamos eso. Ahora, ¿habrá venido de mano de Dios eso? Porque nos hizo perder la costumbre de lectura que teníamos antes. Charlábamos mucho más, hacíamos cosas en el patio, trabajábamos en el patio. ¿Realmente habrá venido de Dios eso? ¿Cuántos hermanos y hermanas se obsesionaron con una relación amorosa que claramente no era la voluntad de Dios y terminaron en divorcio? Y peor aún, hay muchos otros, de los cuales tristemente soy testigo, que terminaron con una vida conyugal miserable, donde no se divorcian porque son cristianos, no se divorcian porque supuestamente son cristianos, pero no se soportan el uno al otro, ni hablar de la vida íntima marital, no existe, porque se repudian, sienten repulsión el uno por el otro, se atacan continuamente y cuando pueden hablar mal de alguien, hablan de su pareja, pero no se pueden divorciar porque son cristianos, ¿no? Qué horroroso esto. ¿Pero por qué? Porque muchos se obsesionaron con algo que Dios les estaba mostrando. No. Muchos hermanos que le mostraba, esta mujer no es una hija mía. Muchas hermanas que Dios le estaba mostrando, mirá las actitudes que tiene este hombre, por Dios. Este no es un hijo mío, no es lo que yo quiero para vos. Pero como estaban desesperados, como se morían de amor, terminaron en desastre. ¿Por qué? Porque buscaron lo que les parecía bueno y no lo que a Dios le parecía perfecto. ¿Mm? Bueno, si las cosas que tanto anhelamos por fin las tenemos y solo nos causan dolor y tristeza, podemos saber que claramente no eran la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los placeres que Dios brinda a sus hijos son perfectos. Y no tienen cláusulas secretas, no tienen trampas escondidas, como había dioses antiguos que se creía eso, ¿no? Que vos le pedías algo y te lo daba en una forma tramposa que te terminaba perjudicando. Dios no es así con nosotros. Si esperamos lo perfecto de Dios, los placeres que vamos a experimentar van a ser perfectos. No van a ser a medias tintas, no vamos a estar un día bien y un día mal, un día bien y un día mal, 2 días bien y 10 días mal. No, los placeres de Dios son perfectos. El tema es que hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que pedir con sabiduría y esperar lo que Dios nos quiere dar. Por esto es importante que nuestro pedir, nuestro buscar y nuestro llamar a Dios no sea para exigir que me dé lo que quiero,
que me dé lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, sino que pidamos, cuando pedimos algo, que pidamos dirección, antes de tomar una decisión. Eso podemos pedir. Pedir dirección, pedir sabiduría. Que en vez de buscar lo que yo quiero hacer, hacerlo como yo quiero, que busquemos su voluntad. ¿Será la voluntad de Dios que yo agarre este trabajo? Yo sé que estoy en necesidad, yo sé que necesito ahora, pero ¿realmente viene de Dios un trabajo que me va a alejar de su presencia? ¿Que no me va a dejar tiempo ni para leer la Biblia en casa? ¿Que voy a llegar reventado y no voy a poder hacer nada? ¿Eso es la voluntad de Dios? Entonces busquemos su voluntad, aunque ésta se oponga a nuestra voluntad. Porque por lo general la voluntad de Dios se opone. Si nuestra voluntad va siempre de la mano con la voluntad de Dios, me parece que hay un problemita, es medio raro que justo coincida siempre. Justo lo que yo quería, Dios quería lo mismo para mí. A mí no me pasa. Por lo general lo que yo quiero cuando lo pongo en las manos de Dios, Dios me termina mostrando, no, Maikito, no es así, es de esta otra forma. Y va contra mi voluntad y yo quiero hacerlo de otra forma, pero bueno, es lo que Dios quiere, así que yo tengo que hacerlo como Dios quiere. Y que llamemos, por último. Dice que pidamos, que busquemos y que llamemos a su puerta antes que andar de casa en casa pidiendo consejos o opiniones humanas. ¿Y dónde vamos a encontrar esa puerta? En la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? ¿A dónde vamos a llamar a Dios sino en la oración? Porque solo Él sabe lo que nos conviene. Él solo sabe, Él sabe qué es lo perfecto para nosotros, como el ejemplo que dábamos hace un tiempo de Adán y Eva. Adán y Eva, ellos cuando prueban del árbol, dice del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el mal, pero tampoco conocían el bien. Ellos conocían lo perfecto. Ellos conocían la perfección, que está mucho más allá del bien y del mal. Lo perfecto que Dios quería para ellos era que estuvieran en el huerto, que coman lo que quieran, que fructifiquen, que trabajen, pero que no toquen el árbol. Eso era lo perfecto. Aunque ellos no entendieran el porqué, eso era lo perfecto. Y como decíamos el otro día, ellos no habrían experimentado nunca el dolor, nunca habrían experimentado la tristeza, la soledad, la angustia. Jamás lo habrían experimentado si simplemente hubiesen buscado lo perfecto. Pero no les alcanzaba lo perfecto. Ellos querían saber el bien y el mal. Y nosotros muchas veces nos conformamos con el bien. Muchas veces, no, bueno, pero esto me sirve, puedo hacer mejor que antes. El Señor nos anima a que seamos perfectos. Y acá nos anima a que busquemos su perfecta voluntad. Y para terminar vamos a leer la conclusión de esta historia, pero en la versión que recopiló Lucas. En Lucas capítulo 11, fíjense, Lucas 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros, acá van a ver que tiene una pequeña variación con la otra versión de Mateo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esta versión está realmente mucho mejor. En la otra dice, dará buenas cosas. Hablando de las cosas que podemos llegar a recibir. Pero en esta versión dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué dice el Espíritu Santo? Porque precisamente por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, el Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas para que lo que pidamos, de lo que pedimos, recibamos lo mejor. Para que cuando buscamos, encontremos lo mejor. Para que cuando llamemos, nos atienda el mejor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, guiarnos hacia la perfección de Dios, guiarnos hacia lo perfecto, a lo que Dios quiere encontrar. Si nosotros estamos apurados, vamos a terminar encontrando cosas buenas, cosas aceptables, el trabajito tranquilo, no sé, el estudio tranquilo, la casa, una casa muy linda. Ahora,
si yo busco plenamente la voluntad de Dios, voy a encontrar lo perfecto. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes como realmente lo fue para mí. Dios les bendiga.